Mi nombre es Andrés Rojas Patiño, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Mi correo de contacto es andresrp@gmail.com. Mi usuario de Skype es Andrés Rojas P. Y estoy realizando el curso de diseño de sitios web, para el cual voy a realizar la presentación de optimización de sitios, optimización del posicionamiento de sitios web. Entonces, comencemos. ¿Qué es el posicionamiento? El posicionamiento es una serie de estrategias, técnicas y redacción que me permiten a mí hacer que mi sitio sea fácilmente encontrado por los buscadores. En inglés, esas técnicas de optimización se conoce como SEO o Search Engine Optimization, que traducir literalmente significa optimización del motor de búsqueda, pero en realidad lo que yo quiero realizar, lo que quiero hacer es que mi sitio esté optimizado para que los motores de búsqueda lo encuentren fácilmente. ¿Cómo se hace eso? Hay varias técnicas para realizarlo. La primera técnica, la primera estrategia está basada en la interacción del sitio. Quiere decir que mi sitio debe permitir la interacción de la comunidad objetivo o el público objetivo al cual está dirigido. ¿Cómo se logra esa interacción? Por medio de herramientas como los foros, los chats o las encuestas. En la medida que haya interacción, va a haber tráfico dentro del sitio, tráfico de red, con lo cual el sitio va a ser fácilmente encontrado por los buscadores. Digamos que es como la primera estrategia que yo debo realizar, permitir que la comunidad objetivo tenga interacción en el sitio. La segunda estrategia está basada en las palabras clave. Eso quiere decir al contenido que tiene el sitio. Cuando se habla de palabras clave, quiere decir que de acuerdo al contenido o al objetivo del sitio, voy a colocar palabras clave que sean tendencia. En este caso, suponiendo que voy a realizar la construcción de un sitio para un equipo de fútbol al interior de la UNAD, seguramente tendré que utilizar palabras clave que sean tendencia en el momento. Por ejemplo, la final de la Champions, la Copa América, la Selección Colombia, James Rodríguez. Ese tipo de palabras, al ser colocadas dentro del contenido del sitio, hacen que mi sitio sea más fácilmente encontrado por los motores de búsqueda. Esas palabras clave se pueden manejar utilizando diferentes técnicas. Una de ellas se conoce como densidad. Quiere decir que la palabra clave o las palabras clave que estoy utilizando las voy a repetir varias veces dentro de los contenidos, y adicionalmente que mis palabras clave estén en los títulos del contenido que tengo en el sitio, o que estén en negrillas. ¿Por qué títulos y negrillas? Porque para colocar un título o una negrilla en el contenido web tengo que hacer uso de ciertas etiquetas del lenguaje HTML, y esas etiquetas las va a buscar frecuentemente el buscador, porque los títulos y las negrillas quiere decir que es contenido relevante, que es contenido interesante. La tercera estrategia que yo tengo o que puedo utilizar ya es un poco más técnica y está relacionada con la descripción o los meta tags que estoy utilizando para hacer la descripción de las secciones o las páginas al interior de mi sitio. Debo tener en cuenta que estos meta tags o estas descripciones que hago las voy a hacer dentro de la cabecera head, y tienen que ser descripciones únicas para cada página al interior de mi sitio. Quiere decir que yo no puedo crear una sola descripción en una página y copiar y pegarla en todas las demás páginas de mi sitio, porque para el buscador es una mala implementación o una implementación mal hecha, y va a empezar a obviar las páginas de mi sitio, y por ende pues va a empezar a obviar mi sitio en las búsquedas. Otra cosa que debo tener en cuenta a nivel técnico es generar URLs amigables. ¿Qué es una URL amigable? Por ejemplo, tengo una sección dentro de mi sitio que se llame foro de usuarios. La URL debería ser el nombre de mi sitio /foro-usuarios.html, por ejemplo. Pero cuando yo utilizo manejadores de contenido, al crear una sección, el manejador autogenera la URL con una serie de caracteres que no son palabras legibles, y los buscadores empiezan a obviarlas. Hay herramientas adicionales para los manejadores de contenido que me permiten generar URLs amigables. Debo tener en cuenta que el contenido que yo vaya a publicar sea propio, o indicarle al buscador que el contenido no es propio y que no indexe la búsqueda. Y por último, es altamente recomendable que yo genere el mapa del sitio o el sitemap de mi sitio, con lo cual el buscador pueda hacer búsquedas, suena redundante, de manera indexada mucho más sencillo, porque en el sitemap van a estar las palabras clave en cada título de sección o en cada descripción de cada sitio. Es muy importante evitar utilizar cookies al interior de los sitios. ¿Por qué? Porque hay sitios maliciosos que utilizan las cookies para hacer manejo inadecuado de los datos
privados de las personas. Por eso a veces los navegadores obvian los sitios que utilicen demasiado las cookies. Debo tener cuidado con lo que se publica. Quiere decir que no todo lo que voy a publicar es válido. Es decir, debo evitar contenido ilegal o malicioso. Debo evitar hacer uso de granjas de links y debo estar verificando que los vínculos que estoy utilizando en mi sitio estén vigentes, que no esté haciendo vínculos a sitios que estén desactualizados o que ya no existan. Porque cuando yo coloco links rotos en mi sitio, al interior de mi sitio, los buscadores empiezan a obviar los links rotos o que no llevan a ninguna parte porque los usuarios los pueden reportar y eso hace que mi sitio empiece a ser obviado en las búsquedas. Debo evitar los contenidos estáticos, quiere decir que no puedo colocar una sección dentro de mi sitio y dejarla quieta por siempre, sino debo estar actualizando el contenido y ojalá con palabras claves o que sean de actualidad para que el buscador lo encuentre mucho más fácilmente. Cuando voy a utilizar contenido duplicado o como decimos popularmente, darle fusil al contenido de alguien más o a un contenido que yo tengo publicado previamente, debo indicarle al buscador que ese contenido no lo debe indexar en sus búsquedas. ¿Para qué? Para que no obvie mi sitio o la sección de mi sitio y por tanto mi sitio siga siendo interesante o apetecible para el buscador. Uh, Debo adicionalmente tener en cuenta que mi sitio esté diseñado de tal manera que sea visible en diferentes dispositivos a la vez y no tenga que hacer diferentes versiones para el mismo sitio. ¿Cómo logro hacer esto? Por medio del diseño responsivo. ¿Qué es diseño responsivo? Que mi sitio sea visible en diferentes tamaños de pantalla o diferentes dispositivos. Lo puedo hacer por medio de HTML5 y CSS3 y adicionalmente utilizando algunas herramientas o algunos frameworks que están hechos para eso específicamente. Hay tres que se pueden recomendar fácilmente, que es Bootstrap, Foundation y Skeleton, que son frameworks que permiten hacer diseño responsivo o el diseño de un contenido visible en diferentes dispositivos. Debo cuidar mi diseño, quiere decir que la carga sea ligera, que no utilice imágenes demasiado pesadas, que sea amigable, con lo cual voy a generar visitas recurrentes y que sea liviano. Los sitios que son demasiado pesados en su carga inicial son obviados por los buscadores. Debo cuidar el código con el cual implemento mi sitio. ¿Qué quiere decir que cuidar el código? No debo abusar de las palabras claves y los meta tags de manera inadecuada o por fuera de contexto, porque finalmente el buscador se va a dar cuenta. Debo tener en cuenta la codificación, que no haya mala codificación, es decir, que si estoy utilizando etiquetas que requieran apertura y cierre, las esté abriendo y cerrando de manera adecuada. Y no debo abusar del intercambio de links. Quiere decir que yo puedo colocar links hacia otros sitios y que otros sitios en internet coloquen links hacia mi contenido, pero de manera controlada. Porque si lo hago de manera descontrolada o abuso de los links al interior de mis sitios, el buscador puede malinterpretar eso y identificar mi sitio como una granja de link, con lo cual va a ser excluido de las búsquedas. Por último, cuando quiero ser aún más efectivo en el posicionamiento de un sitio, puedo hacer uso de las herramientas que me proveen los hosting de pago y esas herramientas me permiten a mí hacer uso de técnicas eficaces para el posicionamiento de los sitios. Dentro de esas herramientas frecuentemente podemos encontrar los Google Website Services, que son estos que tengo por acá, herramientas para incrementar el tráfico, herramientas para SEO, los sitemaps o los mapas de sitio y la revisión o construcción de links al interior de mi sitio. Algunos hosting proveen algunos tips o sugerencias de cómo hacer SEO de manera más efectiva. Como conclusiones, podemos establecer que el SEO requiere de varias prácticas, algunas asociadas a diferentes áreas, entre ellas la programación, el diseño y la redacción. Existen formas de realizar las optimizaciones de manera gratuita, pero los buscadores suministran herramientas de pago que son más efectivas, se lucran de ello. Mantener actualizado el contenido del sitio web es una parte fundamental para ganar posicionamiento en los buscadores. La adecuada interacción con la comunidad objetivo es parte fundamental en la consecución de las metas de posicionamiento de nuestro sitio web y se requiere constancia para llegar al objetivo de posicionamiento de mi sitio. Por último, quiero dejar referencia a los sitios web o las web de donde obtuve información y agradecer por el espacio que se me brinda para expresar mis ideas. Muchas gracias.